Muy bien, hermanos, buenas noches. Qué bueno sentir el calor de la ciudad y mucho más el calor del cariño, del amor que ustedes tienen por la palabra de Dios. En cualquier lugar del mundo me emociono cada vez que veo a la gente caminando, yendo, transportándose de una manera, de otra, para oír la palabra de Dios. Estuve predicando en el interior de Mozambique y el pastor me dijo, se anima a ir al desierto, que hay muchos hermanos que quisieran oírlo. Y viajamos unas 4 o 5 horas en un jeep, todo destartalado, pero llegamos allá. Y me admiró unas 5,000 personas reunidas debajo de árboles. Algunas habían caminado por el desierto 2, 3 días para llegar a la reunión. Fue un momento emocionante, uno de los grandes momentos de mi vida. Sentir cómo la gente, cuando quiere escuchar la palabra de Dios, se mueve de un lado para otro. Vamos a orar. Padre amado, una vez más vamos a recibir tu palabra en nuestro corazón. Juan dice que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si el verbo, la palabra, era Dios, es porque ese texto está hablando de Jesucristo, la palabra. Cuando abrimos la palabra, nada más hacemos que levantar al Señor Jesucristo. Y tu promesa es que si Jesús fuere levantado, todas las personas irán hacia Él. Por eso esta noche, Señor, una vez más, que el ser humano desaparezca y que la persona de Cristo sea levantada y que todos juntos esta noche corramos a tus pies. Háblanos, que tu Espíritu Santo se mueva en este momento por este auditorio y haga maravillas en la vida de las personas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, esta noche tenemos solo un texto sobre el cual vamos a meditar bastante. Es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Está en la pantalla y voy a pedir que dejen por un tiempecito ahí el texto, porque voy a trabajar un poquito en él y después sacan el texto de la pantalla, pero por unos minutos dejen ahí. El texto dice así: si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Solo con este texto podríamos predicar durante una semana todas las noches, porque aquí está involucrado el tema de la confesión. El perdón es ofrecido a los que confiesan. Segundo, a los que confiesan su pecado. ¿Qué es el pecado? ¿En qué consiste el pecado? Ahí sería otro tema. Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar. ¿Por qué fiel y justo? ¿Qué quiere decir ser fiel y justo? Para perdonar. Pero la vida cristiana no consiste solo en perdón. Dice el texto, también para que seamos limpiados de toda maldad. Voy a trabajar en este texto en el mensaje de esta noche. Ya pueden retirar el texto de la pantalla. Muy bien. Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir perdonar nuestros pecados?
A eso vamos a llegar. Pero primero voy a empezar a explicar por qué Jesucristo es fiel y justo. ¿Por qué Él tiene la capacidad de perdonar? ¿Por qué Él tiene la autoridad para perdonar? Por un simple motivo. Nosotros habíamos pecado. Y el principio es el siguiente: el salario del pecado es la muerte. Y Pablo dice que todos nosotros hemos pecado. No hay un solo justo, no hay. En la iglesia adventista del séptimo día o en cualquier otra iglesia, no hay un solo hombre o mujer que pueda decir: yo soy justo, yo no he pecado. Todos hemos pecado, dice Pablo, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el salario del pecado es la muerte. Isaías dice que en nosotros, desde la cabeza hasta los pies, todo es llaga podrida. Somos seres humanos en descomposición espiritual, no física. Pero espiritualmente olemos mal, porque somos seres humanos descompuestos, en permanente descomposición. Nos deterioramos lentamente, nos malogramos lentamente, porque estamos lejos de Dios, porque nos hemos alejado de Dios. Y alejarse de Dios es el pecado. Porque el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Ahora hay una cosa interesante, miren. Aquí está Jesús. Aquí está el territorio de la vida. Si tú quieres vivir en plenitud, quieres ser feliz, aquí está el terreno de la vida. Este es el territorio de la vida porque aquí está Jesús. Y Él dijo: yo soy la vida. En Jesucristo hay bendición. Por lo tanto, si permaneces en el territorio de la vida, al lado de Jesús, vas a disfrutar de bendiciones abundantes. Pero si te separas del territorio de la vida, voluntariamente ya entras al territorio de la muerte. La muerte no es un castigo que Dios te da. La muerte es una opción tuya, es una elección tuya. Porque si tú quieres vivir plenamente, tienes que vivir en Cristo, porque Él es el territorio de la vida. Separarse de Jesucristo es pecado, es pecado. ¿Por qué? Una de las palabras griegas que definen pecado es amartía. Graben bien eso en su cabeza. Mañana ya puedes decirle a tu amigo: hablo griego. Si te pregunta qué palabra sabes en griego, tú le dices amartía. Amartía. Es fácil de recordar. Amar a la tía, amartía. Estoy bromeando. La palabra amartía, ¿qué quiere decir en griego? Errar el blanco. Que quiere decir que tú apuntas a la flor, disparas y en lugar de que caiga la flor, cae el amigo que está sentado ahí. Disparaste, pero fallaste el blanco. ¿Por qué el pecado es amartía? Porque cuando tú te separas de Jesucristo, tú no te separas sin algún motivo. Tú te separas porque quieres ser feliz. El otro día encontré a un joven que me dice: es que la iglesia me quitaba la libertad y yo quería ser libre. Entonces él salió, apuntó en su vida: voy a ser libre, aquí me quitan la libertad, voy a ser libre. Apuntó: voy a ser libre. Pero cuando yo hablé con él, estaba metido en las drogas hasta el cuello y no podía salir. Sí, apuntó: voy a ser libre, acabó en las drogas. ¿Te das cuenta? Por eso el pecado es amartía. Porque tú sales pensando una cosa
y después de un tiempo descubres que has fallado el blanco. Bueno, entonces te fuiste. Y el principio bíblico es: el salario del pecado es la muerte. Y no es la muerte que vamos a morir todos, queridos. Hace 2 años yo casi morí. Pero la muerte física, esta muerte no es problema. Pablo no está hablando de morir físicamente. Físicamente vamos a morir todos. Pablo está hablando de morir eternamente, de la muerte espiritual, la muerte para siempre. El salario del pecado es la muerte eterna. Y entonces, ¿qué pasa? Si el salario del pecado es la muerte y tú te separaste de Jesús, entraste al territorio de la muerte eterna, pero no quieres morir. Aquí te has metido en las drogas, en el cigarro, en la miseria, en la promiscuidad, y el diablo es terrible, porque desde que te separas de Jesucristo ya te comienza a hacer morir. Muere tu familia, mueren tus relaciones personales, mueren tus hijos, se hunden en las drogas, en los vicios, muere tu hogar, muere tu vida financiera. Llega un punto en que tú mismo te preguntas: ¿para qué estoy vivo? ¿Está vida o no es vida? ¿Por qué? Porque el pecado te engañó. Tú apuntaste a un lado y el pecado te lleva a otro lado. Aquí estás muerto. Y entonces clamas: Señor, ayúdame, por favor, perdóname. ¿Qué cosa es confesar los pecados? Es reconocer que te has apartado de Dios. Reconocer que la elección que has hecho al venirte para aquí no fue la mejor elección. Cometiste un error. Necesitas regresar. Pero no puedes. ¿Por qué? Porque al entrar al territorio de la muerte, has aceptado el dominio del diablo en tu vida. Has aceptado ser esclavo del enemigo de Dios. Y ahora cuando quieres ir, el diablo te agarra y dice: no, ¿a dónde vas? Tú has venido aquí porque quisiste, de aquí no sales. Ahí entra la operación rescate. El Señor Jesucristo viene a rescatarte. ¿De qué manera? Él va a pagar el precio de tu rebeldía. ¿Cuál es el precio de tu rebeldía, de tu pecado? La muerte. Ahora tú quieres volver al territorio de la vida, pero tienes que pagar el precio de tu pecado. Tienes que morir, pero no quieres morir. Tú clamas a Dios. Entonces Jesucristo vino a este mundo para morir por ti. Jesucristo vino a este mundo para morir por ti. Por eso, queridos, hay cosas que no entendemos. Es fácil hablar de Jesucristo. Pero mira, todos ustedes, inclusive yo, nacemos para vivir. Y desde pequeñito nuestros padres nos cuidan y nos protegen y nos ayudan para vivir. Inclusive cuando somos pequeñitos nos colocan en la cabeza: hijito, cuando seas grande vas a hacer esto. Cuando seas grande vas a ir allá. Cuando seas grande, porque ellos nos trajeron al mundo para vivir. Y cuando ya comenzamos a tener uso de razón, comenzamos a escoger la carrera que vamos a escoger, seguimos pensando: voy a ser ingeniero, voy a ser abogado, voy a ser médico, voy a ser pastor. No queremos morir, no pensamos morir, porque nosotros vinimos al mundo para vivir. Pero Jesucristo no, queridos. Jesucristo no vino al mundo para vivir. Cuando Él vino del cielo y se encarnó, la palabra se hizo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Él nació, desde que comenzó a tener uso de razón pequeñito, Él sabía que no había venido al mundo para vivir. Él sabía que había venido para morir. Entonces, desde que tuvo uso de razón, Él se acercaba de la muerte. Cada paso que daba se acercaba de la muerte. Él sabía que iba a morir. Él había venido para eso.
¿Y por qué? Era la única manera de rescatarte del poder del enemigo, porque habías entrado a su territorio y ahora el enemigo te cobraba el precio. Tienes que morir, vas a morir. Ahora viene Jesús a ofrecer su vida por ti, a morir por ti. Por eso Jesús sabía que iba a morir. Él no podía hacer planes, voy a hacer esto. Su único plan era, voy a morir para salvar al hombre, voy a redimirlo, voy a arrebatarlo del poder del enemigo, lo voy a traer de nuevo al territorio de la vida. Ahora dime, mi querido amigo, amiga, ¿por qué Jesús hizo eso? Porque tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Tú, así como eres, alto, bajo, gordo, flaco, bonito, feo, como te consideres, eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. No importa quién seas, no importa tu pasado, eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Y Él te ama. Y Él sabe que tú sufres porque estás en las garras del enemigo, en el territorio del enemigo. El enemigo te ataca de un lado, te ataca del otro lado, te crea complejos, te crea traumas, te hace sentir que no vales, que te hace sentir que no tienes derecho a la vida. Te va matando lentamente. Un día va a llegar la muerte eterna, pero ese no es problema. Mientras no llegue ahí, el enemigo se regocija en hacerte sufrir. Pero Jesús te ama. Y es por eso que vino a este mundo, para morir por ti. ¿Tú crees que Jesús era un loco que cargaba en su vida la obsesión de la muerte? ¿Tú crees que para Él era un deleite morir? Oh, querido, cuando Jesús vino a esta tierra, tomó nuestra naturaleza humana y tuvo nuestros deseos humanos, nuestros sueños humanos, nuestras sensaciones humanas. Y por tanto, Él tenía en su ser lo que llamamos el instinto de conservación. Él no era loco que quería morir. Dicen que hasta los suicidas, en la hora clave, cuando ya se arrojaron al abismo, cuando ya tomaron el veneno, cuando ya están por dar el tiro, se arrepienten por causa del instinto de preservación. Jesús tenía ese mismo instinto porque era un ser humano. Porque como Dios no podría morir, tuvo que ser un ser humano, bajar a esta tierra. Porque era la única manera de rescatarte, porque te amaba. Es por causa de ese instinto que la noche antes de su crucifixión, Él se retiró al jardín. Y ahí en el jardín de los olivos, Él se arrodilló. En el Getsemaní, Él se arrodilló. Y con lágrimas suplicó a su Padre y le dijo: Padre, pasa de mí este cáliz. ¿Tú sabes lo que quería decir con eso? Le estaba diciendo: Padre, mañana voy a morir. Yo sé que voy a morir y tengo miedo de morir. No quiero morir. Yo tomé la forma del hombre, la naturaleza del hombre. No quiero morir. Y el Padre le dijo: mira, hijo, regresa. Hubo un momento en la eternidad que ni tú ni yo entenderemos nunca. Hubo un instante en que en las manos de Jesucristo estaba o nuestra vida, nuestra salvación, o nuestra muerte, nuestra desgracia eterna. Jesucristo no quería morir, tenía instinto de preservación, pero Él sabía que si Él regresaba, nosotros estaríamos condenados para siempre, no habría salvación. Y aún con temor de morir,
aceptó la muerte. Como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja muda delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Su sangre fue derramada. Le escupieron en el rostro, le clavaron una corona de espinas. Ahí estaba, clavado en la cruz del Calvario. Tú sabes que las aves volaron asustadas y se alejaron de la cruz. Tú sabes que hasta las bestias del campo corrían asustados de un lado para otro, porque nadie quería ver. Hasta el sol se ocultó, porque una nube negra empañó el día. Hasta los seres irracionales, en su irracionalidad, entendían que aquel momento era un momento diferente. Solo el ser humano, tú y yo, y los soldados, y los hombres que lo crucificaron, solo nosotros no entendíamos que estábamos crucificando al Señor Jesucristo, porque era la única manera de salvarnos. Porque quien había pecado éramos nosotros. Quien merecía morir éramos nosotros, no Él, el inocente. Él vino a la tierra, Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Quien tenía que morir éramos nosotros. Pero Él te amó tanto. Por eso no tienes derecho a pensar que nadie te ama. Tal vez en este mundo las personas te rechacen, pero Jesús te ama. Si tú no le importases, no habría venido a morir por ti. Ese es el amor de Dios. Pero en el texto de esta noche vimos que Él no vino solo para perdonarte tus pecados. Él vino también para limpiarte de toda maldad. Millones y millones de seres humanos aceptan el perdón. Cantan himnos maravillosos, se emocionan, lloran, hablando de la cruz del Calvario, del amor infinito de Dios. Millones y millones en el mundo. Pero pocos están dispuestos a aceptar la transformación. Pocos están dispuestos a aceptar que junto con el perdón, el Señor Jesús me bañe, me limpie, me purifique. Por eso a María, o a la mujer pecadora, adúltera, sorprendida en adulterio, Jesús le dijo: yo no te condeno, estás perdonada, pero ahora vete y no peques más. Porque la verdadera gracia no es gracia solo perdonadora, es también gracia transformadora. Multitudes quieren la gracia perdonadora, pocos aceptan la gracia transformadora. Multitudes aceptan la gracia perdonadora, pero no quieren abandonar el territorio de la muerte, el territorio del dolor, el territorio del pecado. Pero Jesucristo no vino a este mundo para acercarse a ti, que estás destruyendo tu vida en el territorio del pecado, y pasarte la cabeza por encima y decirte: hijito, yo te amo, yo te amo. Él vino para tomarte de aquí y trasladarte al territorio de la vida. Oh, querido, no discutas con Dios. Déjate llevar por el amor. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. He encontrado a lo largo de mi vida cuántas personas que aceptaron a Jesucristo y dejaron que Jesucristo los transformase.
Yo estaba predicando un día en una iglesia de San Pablo, cuando al final del culto un hombre de terno azul marino me dice: pastor, yo vine de Estados Unidos, quisiera hablar con usted. Yo estaba viniendo de Chile, esa noche dormiría en San Pablo, al día siguiente iría para Brasilia. Y le dije: mira, voy a tener que levantarme de mañana, tomo el primer vuelo para Brasilia, pero si has venido de Estados Unidos solo para hablar conmigo, vamos a conversar. Y él me dijo: ¿usted no se acuerda de mí? Le dije: no. Y él me dijo: pastor, hace muchos años yo lo visité a usted en su oficina en Niterói, en Río de Janeiro. Y me recordé. Años atrás yo estaba en mi oficina cuando mi secretaria me dijo: hay una joven que quiere hablar con usted. Y vino. Era una joven alta, bonita, cabello largo, una joven apuesta. Se sentó en la silla frente a mi mesa y empezó a llorar. Y no podía hablar. Y dejé que llorase. Cuando se calmó me dijo: pastor, lo primero que quiero decirle es que yo no soy mujer, yo soy un hombre. Y me sorprendió, porque ella tenía voz de mujer, ella tenía rostro de mujer, cuerpo de mujer. Ella era una mujer. Pero él llorando me dice: no soy mujer. Estoy aquí por un motivo, pastor. Yo no soy feliz. Yo vendo mi cuerpo en las calles de Río de Janeiro. Yo no soy feliz. De día yo me repito: soy feliz, soy feliz, soy feliz. Pero cuando llega la noche y la hora de dormir, me siento basura. No valgo nada, no soy nada. Ya intenté quitarme la vida 2 veces. No sirvo ni siquiera para eso. Porque en la hora de quitarme la vida tuve miedo y no me maté. El otro día llegué de madrugada a mi casa, desesperado, no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, qué buscar. Yo nací en la iglesia adventista. Yo crecí en la iglesia. Nadie me enseñó a amar a Jesús, me enseñaron a tener miedo de Dios. Y en esa hora que yo quería hablar con Dios, tenía vergüenza y pensaba: ¿cómo Dios puede oír a una persona como yo? ¿Cómo siquiera yo puedo atreverme a levantar los ojos al cielo? Y agarré el teléfono y llamé a mi mamá. Y mi mamá lloró y me dijo: hija, te estoy mandando ahí un cassette. Eran los tiempos de los cassettes. Por favor, escucha. Y era usted, pastor, que estaba predicando en ese cassette. Y escuché todo el sermón. Y cuando escuché el sermón, caí de rodillas llorando. Y clamé por el amor de Dios. Y le dije: Señor, si este pastor predica y relata estas historias, si tú has cambiado tantas personas en la vida, ¿por qué no me cambias a mí? Ten misericordia de mí. Yo solo no puedo, no puedo. Yo estoy amarrado a una situación de la cual no me puedo librar. Por favor, no me pidas que yo haga algo, porque yo no puedo hacer nada. Pero tú no puedes hacer un milagro en mi vida. Tú no puedes cambiar lo que hay aquí dentro de mi cabeza, lo que hay en mi cuerpo. No me pidas que yo lo haga, porque yo no puedo. Después de escuchar ese sermón, llamé a mi mamá
Le dije, ¿quién es este pastor? Y ella me dijo, mira, hijo, ese pastor vive ahí en Río de Janeiro, te voy a conseguir la dirección. Y fue así que yo llegué aquí. Yo tenía un librito llamado Camino a Cristo. Es mi libro de cabecera, yo lo leo siempre que puedo. En ese librito yo tenía todo subrayado, las partes donde la hermana de White muestra el camino de la salvación. Le entregué, hice una oración por él, le dije, solo recuerda una cosa, Dios te ama, hagas lo que hagas, vivas como vivas, Dios te ama. No te estoy diciendo que Dios está feliz con lo que estás haciendo. Si todo lo que haces te dejara feliz, Dios estaría feliz. Pero es que todo lo que haces arruina tu vida, tú mismo me estás diciendo. Entonces Dios no aprueba el pecado porque te ama, porque el pecado te destruye. Pero lee este libro. Y se fue. Y entonces pasaron años. La siguiente vez fue ahí en San Pablo. Él vestía un terno azul marino. Y me dice, pastor, le voy a contar mi historia. Y es una historia larga que un día la voy a escribir. Él dice, pastor, usted no sabe cuántas noches clamé a Dios, lloré. Leí el librito que usted me dio, lo leí una vez, otra vez. Entendí el poder perdonador y transformador del Señor Jesucristo. Yo sé que aquí en Brasil yo no podía cambiar. Le dije, Dios mío, haz un milagro, ábreme las puertas, quiero ir a Estados Unidos. Y llegué a los Estados Unidos. Y llegué a este país con la seguridad de que en este país Dios me haría un hombre nuevo. Y Dios cumplió su promesa. Dios hizo el milagro conmigo. Ahora, pastor, si le digo que ya no pienso a veces, que no tengo tendencias, yo le estaría mintiendo. Las tendencias están en mi cuerpo, pero he aprendido a depender del poder de Dios. Cada vez que siento que mi naturaleza pecaminosa me está llevando para otro lado, caigo de rodillas. Y me mostró sus rodillas y me dice, mire, pastor, mis rodillas están llenas de callos porque he aprendido a depender de Dios. Y esta noche te digo una cosa, Dios te ama, Dios te perdona, pero Dios necesita transformarte. Tú no lo vas a lograr nunca. Es la obra redentora de Jesucristo. Su gracia no es solo perdonadora, es también transformadora. Clama a Jesús y llora delante de Jesús. Corre a Él. Como el hijo pródigo, ve a Jesucristo vistiendo harapos, oliendo mal a puerco, con excremento de puerco colado a tu vestido. Pero ve a Jesús. El padre recibió a su hijo, lo abrazó y le dijo a sus siervos, arranquen estas ropas inmundas, colóquenle ropa limpia. Vamos a hacer fiesta. Hoy mi hijo ha venido a mí. Hoy mi hijo se ha entregado a mí. Esta noche, querido, vamos a hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta en la tierra y en el cielo. En esta tierra de un modo, pero en este momento los ángeles en los cielos, que tú no ves, ni yo tampoco, ya se preparan para la gran fiesta espiritual. Ellos van a cantar emocionados viendo lo que Jesús va a hacer esta noche. ¿Sabes por qué? Te voy a pedir que si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador,
que si tú quieres ser perdonado de tus pecados, que si tú quieres ser transformado por su gracia maravillosa, si tú quieres entregarte a Jesús y decirle: Señor, yo quiero estudiar la Biblia, conocer más a Jesucristo. Si un día tú quieres ir con Jesús al reino de los cielos, feliz, salvado por Él, qué linda escena. Vuelvo a repetir, hay fiesta en los cielos. Ángeles cantan. Y aunque ya en el cielo no hay lágrimas, yo creo que Jesús, que conserva su naturaleza humana allá en el cielo, debe estar con una lágrima brotando de los ojos cuando mira esta tierra y te ve. Porque Él te conoce, conoce tu nombre, tus luchas, tus dolores, tus aflicciones, tus tentaciones. No hay nada que tú hagas que esté oculto a sus ojos. Y Él te ama. Y Él solo necesitaba que digas esto: estoy aquí. Deja que Él va a hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Voy a pedir a mis seguidores, tengo miles y miles de seguidores en el mundo, que por favor oren por estas personas. Esta misma noche miles y miles de personas van a estar orando por ustedes para que tu oración sea confirmada y cuando Cristo venga tú estés en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Gracias por la decisión de estas personas. Que tu Espíritu confirme la decisión que ellos han tomado. Condúcelos de la mano, llévalos, Señor, de victoria en victoria. Y cuando Cristo venga, dame alegría de abrazarlos victoriosos en el reino de los cielos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un abrazo. Mañana traigan un amigo para aquí. Una persona que ustedes creen que deben traer. Tráiganlo. Va a ser una bendición. Un abrazo para todos.